Eh, Vemos, según nosotros, dos elementos importantes en la impartición de justicia en México. La imparcialidad y el criterio individual, el criterio personal. ¿Hay casos en que crees que estos dos elementos se contraponen? Y si sí, ¿qué sucede? En el sistema de audiencias pudiera ser que se dé un poco más Ujú. por la carga emocional. Ujú. Y no lo digo solo en la materia penal, porque también aquí en materia federal tenemos los juzgados mercantiles y los centros de justicia, no, los centros federales laborales. Entonces, a mí me parece que muchas veces puede influir el comportamiento de las partes en la manera en que puede un juez o una jueza resolver. Ujú. Porque no falta el que llegue y confronta al juez o a la jueza. ¿A ti ha tocado? Sí, llega a suceder. ¡Maldito seas, Felipe! ¿Etcétera? Sí. ¿Sí? Sí. Órale. Llega a pasar. Pero, Ah, qué feo. Pues así es, así pero es. así es. O sea, digo, no eres que pasara cada 8 días. O sea, Ajá. en contadas ocasiones sí llegó a pasar. Como llega a pasar gente que te grita gracias, ¿no? Así, o sea, Sí, bueno, sí, es que claro. Y enfrentarte a casos, por ejemplo, en cuestiones de lo legal y lo legítimo, o sea, como de, por ley sería esto, pero viendo la situación y viendo el contexto, podría ser una decisión en sentido contrario. ¿Te ha pasado algo así? ¿Llega a suceder? llega a suceder y es constante. Donde dices, bueno, la ley nos dice tal cosa, pero aquí veo esta otra. Ujú. En realidad está en uno, si quiere echarle ganitas y buscar una salida con cuando sea un punto medio, Ujú. claro que pues eso requiere trabajo, Claro. requiere esfuerzo y pues poner a trabajar la ardilla. Ujú. Oye, y me imagino que en esos momentos, para ti que eres magistrado, ¿está correcto decir magistrado colegiado? Pues ya ahora todos los magistrados en materia federal somos colegiados. Ah, ok, entonces tú que eres magistrado, eh, supongo que también esa es parte de la dinámica de los tres, ¿no? Como encontrar ese lugar en donde el criterio personal, la imparcialidad, Ujú. encuentran una resolución en común, ¿no? Es correcto, o sea, ese es el trabajo que hay que hacer en equipo. Tienes aquí un conflicto, vas a dar una solución y tiene que ser la misma por los tres. Ujú. Entonces ponte de acuerdo y sobre todo ser muy prudente, muy educado en la forma en que te pones de acuerdo. Y creo que ahí Ok. está todo, en el respeto y en la educación con que pidas algo. Oye, no estoy de acuerdo aquí por esto, por esto y por esto. Pero hay quien no lo sabe hacer. Sí. Uy, es un chambón. ¿Se Sí. dicen entre ustedes magistrado o se hablan de su nombre? Por su nombre. A la mayoría, por respeto, nos decimos magistrada, magistrado. Ah. O sea, estás en una mesa y estás así como, a ver, magistrada, ¿usted qué piensa? Sí, A ver, magistrado, ¿usted qué piensa? ¿Hay una cabeza Equipo. del equipo o más bien es una situación de partes de iguales totalmente? en el debate es entre iguales. Ujú. En lo administrativo, todos los tribunales tienen un magistrado o magistrada presidente Ujú. o presidenta, que es un cargo rotativo que dura un año. Mm. Y esa persona durante ese año se encarga del tribunal en el trámite y en lo administrativo. ¿Y eso con la reforma va a quedar así o Sí. como en los federales que va a ser? No No, permanece. es que en el electoral va a ser el más votado, ¿no? En el electoral, en el Tribunal de Disciplina y en la Suprema Corte, Corte. la presidencia va a recaer temporalmente en el en Ajá, el la de mayor persona número de más votos. votada. Ah, ok. ¿Y cómo va tu campaña? ¿Cómo te sientes? Espero que bien. ¿Eh? ¿Cómo me siento? Ujú. Cansadísimo. Cansadísimo. Es muy pesado porque hay que trabajar. Ajá, claro. No puedo descuidar el tribunal por un Ujú. respeto a mis compañeros. Sí, claro. Ni modo de dejarles a ellos el trabajo. Ajá. Me voy de Y, campaña. y luego hacer campaña. Y, o sea, ahorita este puente que tuvimos fue andar en la calle todos los días y andar en carreteras y todo. Sí, estoy Ok. físicamente. Cuéntanos un día de tu puente. Un día de mi puente, por ejemplo, el día más pesado fue el sábado. Ajá. Tuve una reunión con unas personas en Ixtapan de la Sal. Ujú. Nos reunimos de manera Uf, breve. acabo de ir al tribunal allá, güey. No sabes qué cosa, güey. ¿Es el que era llanero? Pero sí, no, estoy teniendo un pequeño momento Vietnam, pero sí, justo sé en dónde estabas. Sé dónde estabas. Qué denso. Bueno, no fui al tribunal propiamente, pasaba a un restaurante, por lo menos pude relajar con el calorcito un rato, Ujú.
Pero de ahí después fui hasta San Felipe del Progreso. Y ahí, pues, hacer unos recorridos, que son pesados porque son pueblitos. Entonces, no es aquí como te recorres una cuadra y alcanzas 10, 15 domicilios, ¿no? O sea, ahí tienes que caminar. O a veces ahí ya la gente te ve caminando con alguien de los vecinos y se empiezan a hablar entre ellos y ya baja la gente. Pero es difícil, es pesado porque hay que caminar mucho. Claro. Y es caminar en tierra y demás. Y me aventé 2 recorridos así, todavía en la tarde y ya luego pues a regresar a medio descansar. ¿Qué demarcaciones tú? A mí me tocó el llamado Distrito Electoral Judicial 3, que son 75 de 125 municipios del Estado de México. O sea, es todo el poniente, desde Tepotzotlán, Soyaniquilpan, Jilotepec, hacia abajo, Atlacomulco, hasta todo el sur del estado, que es Tejupilco, Valle de Bravo, Villa Guerrero, Ixtapan de la Sal. Nosotros somos de Valle de Villa Guerrero, fíjate. Pues a ver si puedo ir para allá el fin de semana. Yo te lo recomendaría, fíjate. O sea... Ay, flor bonita. Oye. Flor bonita. ¿Cómo que está en duda, Felipe? Por favor. Pero, ya sé por dónde. Sí, ya tengo clarísimo por dónde estás dando vueltas. Y cómo estás entendiendo y cómo estás librando, pues, no le voy a llamar obstáculos, sino más bien todas las reglas de esta primera elección para el Poder Judicial. Es decir, no puedes utilizar altavoces, no puedes convocar a un evento, no puedes usar una tarima, un montón de cosas que tienes que cuidar muchísimo en tu campaña. ¿Cómo lo estás llevando? Pues, partir de la base de que el equipo de campaña soy yo solo. Así, me han ayudado sí a contactar a uno que otro vecino. Llego con el vecino a un punto y ya de ahí avanzamos con sus... A veces, por el tipo de zona al que he estado yendo, es con alguien de su familia. Pero ellos mismos, como son gente que está muy al pendiente de sus casas, se empiezan a llamar entre ellos. El domingo anterior, por ejemplo, pues empecé con el vecino con el que llegué. Y ya terminó el partido de fútbol y llegaron ahí los que habían acabado de jugar, pues ya se sumaron ahí a escucharme un poco. Pues en realidad trato de explicar qué es lo que estamos haciendo. Ahí está. Y ¿cómo estás entendiendo la elección a niveles macro? Es decir, este ejercicio inédito, nuevo, extraño, singular, pero que también nos demanda una responsabilidad absoluta a todos de una u otra forma. ¿Cómo lo estás viendo tú desde tu misma campaña? Es decir, ya desde las calles, digamos. Pues, mira, la verdad es que es algo que iba a pasar. Ahora sí que el que diga que no es cierto, diría Roy Campos, el problema fue que mucha gente del Poder Judicial se volteó para otro lado. Pero era algo que propiamente iba a pasar. Entonces no había que ser visionario, pero sí había que asumir que teníamos que empezar a adaptarnos y trazar una estrategia personal, porque aparte tenemos que trabajar solos para este camino. Claro que en sí trazamos estrategias entre amigos, entre compañeros, para más o menos pues autoorientarnos, porque pues para todos es algo nuevo, para todos en general. Y sobre todo que depende de nuestro proyecto de vida. Entonces, pues tenemos que sacarlo adelante. Ahí está. Sí, claro, ya no es una discusión en términos de o más bien, ya no se puede instalar la discusión en el hubiera, ni mucho menos, ¿no? Es un proceso que está marchando y que es imparable y que también tiene retos y tiene sus sorpresas y forzosamente tendrá sus lecciones, ¿no? Como una de las cosas que hemos platicado por acá es que es un proceso que nos está enseñando muchísimo, tal vez no de cómo se votaría en una cosa como esta, tan gigantesca, pero sí nos estás enseñando muchísimo sobre el Poder Judicial, ¿no? Y el Poder Judicial espero que aprenda de esto. Lo digo porque, o sea, yo les decía hace ratito, es que esto estaba cantado. ¿Por qué? ¿A qué te refieres cuando estaba cantado? Mira, era septiembre de 2023. O sea, todavía no iniciaba el proceso electoral presidencial. Bueno. Y dice el entonces, bueno. Oficialmente, vamos a decir. Guiño, guiño. Hablé como abogado. Guiño, guiño, todavía no empezaba el proceso electoral.
Algo sucede, no recuerdo qué, y el entonces presidente de la República dice, voy a reformar el Poder Judicial. Tradicionalmente, el eje de poder en México es el presidente de la República. Ujú. Ese día, cuando lo dice, afuera estaba Xóchitl Gálvez, afuera de Palacio Nacional, Ujú. y ella ya era la que se perfilaba para ser la ¿Candidata? candidata a la presidencia. ¿Es el mismo día en el que Xóchitl Gálvez está tocando a la puerta? No sabría decirte, Ajá. lo que tengo muy presente es que le dicen, oiga, ahí en la banquetera, afuera del Palacio Nacional, el presidente acaba de decir que va a reformar al Poder Judicial, ¿y Ajá. usted qué opina? Y ella dice, lo vamos a reformar, Ajá. porque el Poder Judicial necesita reformarse. Ujú. No como el presidente, después matizó, pero lo vamos a reformar nosotros también. Oh. Repito, septiembre de 2023. Ajá. La clase política ahí nos dijo, ustedes están muertos, la Wow. verdad. Oh. Y aparte nos dijo, no necesitamos de ustedes. Uf, qué fuerte. ¿Y cómo te sentiste en Qué ese momento, bajón. Felipe? Ese fue el momento de prender las alarmas y decir, el Poder Judicial, como lo conocemos, va a terminar en poco tiempo. Ok. Vaya. ¿Y qué te qué parece prevenido. ese... ¿Cómo calificas ese momento para ti, digamos? O sea, ¿fue un momento como de... ¿ya no sirvo? ¿O fue un ¿Te viste momento al de... espejo? estoy de acuerdo, sí, necesitamos renovarnos o morir, ¿no? ¿Cómo lo tomaste? Fue más, creo, un ver, ¿vamos a renovarnos o vamos a morir? O sea, Ok. y se lo he dicho a algunos amigos, muchos de ustedes están ahorita corriendo con la campaña a 2, 3 meses de las elecciones. Dije, yo llevo más de un año trabajando porque esto sea lo mejor posible. Ok. Ujú. Ok. ¿No? Digo, igual y lo estamos intuyendo, pero estás muy a favor de la reforma. Ya no era un momento para estar a favor. En ese Maestro momento abogado. Ya resentimos- es la ley. Sí, Pues ya. ya ahorita Teníamos ya. una sentencia de muerte y lo insisto, Roy Campos lo dijo. Ujú. Ahí estaba la realidad, ahí estaban los números, porque aparte Ok. él lo presenta en números Ujú. en marzo de 2024. Ujú. Y dijo, la estrategia del Poder Judicial fue errónea porque decidieron voltear para otro lado. Estamos hablando de todo este periodo en el jaloneo entre las mañaneras y la Suprema Corte. Es correcto, cuando hicieron un paro por el tema de ya. que unos fideicomisos, Ujú. abrieron una investigación contra más de 70 personas, entre ellas Claro, un que estaban servidor, los edificios que era puro parados. chisme, pero armaron la investigación. Entonces, ¿Quién te armó una investigación? eh, ¿Quién? Dime quién, Oye, Felipe. pero ¿quién fue? pues es público, fue Norma Piña, Norma la Piña. que dio la instrucción de que se abriera una investigación. El plan A, B, C, Z. Fue en Eh, ese momento, fue- sí. ¿Y por qué te estaban investigando? Si se puede saber, ¿eh? Pues que según porque yo andaba ahí resolviendo a favor del gobierno de la República Mm. y que porque tenía reuniones obscuras en un piso 14 donde había mujerzuelas, ¿cómo dice Bart Simpson? Había mujerzuelas y, Ay, ¿y juegos de azar? y juegos de azar. Mujerzuela. ¿Había juegos de azar? Oye, pero... No, así decía Me encanta, Felipe. así lo decía En la, un piso la 14. denuncia. Exacto. Sí. Recóndito, Así, secreto. así lo decía, hasta con gente armada, yo, Dios mío, o sea, Si ¿Dónde fueras, voy a conocer gente armada? Por amor de Dios. tal vez todo lo demás sí. Pero gente armada, Jamás. jamás. Juegos de azar, Y no le digo claro. así a mis amigas. Mujerzuelas, no sé. Yo les digo amigas. Compañeras. ¿Qué le Compañeras. sabes o qué? Y hablando un poco de esto, estamos escuchando mucho en la campaña el yo no soy influencer, yo no soy político. Pero en tu experiencia, ¿se hace política dentro del Poder Judicial? ¿Y qué responsabilidades conlleva ser un magistrado o un juez con los reflectores encima? O sea, ¿cómo modifican esas dinámicas la impartición de justicia? pues de que se hace política, se tiene que hacer política. Claro. Ujú. Y ese es el problema, que no sabemos hacer política y ahí vamos a meternos. Mm, Ahora. Ok. ¿Por qué se hace política? Porque la Suprema Corte de Justicia es un órgano político. Claro. Es uno de los 3 órganos políticos del país. Pero la política se tiene que hacer en la Corte. Y aquí fue que al Consejo de la Judicatura empezó a hacer política y ahí están las consecuencias. Ya. Ahora, el tema de los medios, los reflectores, esto todo ha sido también todo una gama de visiones, porque hay quienes dicen que
el juez y el magistrado no debe de salir a los medios. Ujú. Que el juez habla a través de sus sentencias. Lo hemos Así. escuchado. Lo hemos Lo hemos escuchado un par de ¿Lo has veces en escuchado? estas entrevistas, ¿eh? No, Me encanta que pero- Felipe Ajá, voltea sí, hacia el- no. sí. Ajá. Pero ¿a quién le habla? Ajá. O sea, no le hablamos a nadie. Ujú. Entonces, tenemos también que ver qué vamos a hacer con esa parte. Claro. ¿Cómo nos vamos a aprender a comunicar en esta nueva etapa? Ujú. O sea, porque eso de que el juez habla a través de sus sentencias y está atrás del escritorio ya es un modelo agotado. Ujú. Ujú. Además, sentencias de 300 hojas. O sea, por Dios, no le hablas a nadie. Ujú. O sea, los mismos interesados luego ni le entienden. Ya. Eso ayudó mucho al sistema de audiencias. Porque ahí les explicas. Oye, tengo duda. Ah, bueno, a ver, es esto. Ah, claro, sí, sí es un poquito más cercano, ¿no? Es mucho más cercano. Sobre Ujú. todo, lo digo, por ejemplo, el tema de la materia laboral. Ujú. Se trabajó mucho más en eso. Porque ya estaba el aprendizaje del tema penal. Ujú. Que seguíamos utilizando el lenguaje de abogado o abogañol. Ujú. Y aún así como que la gente- Abogañol, qué buen concepto, Felipe. Claro. Priceless. Priceless, total, sí, claro. Entonces quedaba ahí como que en la duda y en la materia laboral se trabajó un poquito más Ujú. para que los jueces resolvieran, le está resolviendo a un trabajador. Entonces, por favor, háblale a un trabajador. Claro. ¿Y cómo jugar esta presencia en los medios de comunicación? Porque sí está esta parte de cercanía con la ciudadanía, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con este perfil que te hicieron y que de pronto puede llegar a complicar tu trabajo? No lo creo. La verdad es que al final en este caso era el trabajo de Pablo Ferri. Ujú. Él hace su trabajo. En este caso, digamos, bajo esas reglas de que hablo a través de mis sentencias, pues yo no podía salir como que, oye, el país, yo quiero un derecho de réplica. Tampoco tenía caso. La verdad es que era un buen trabajo. O sea, era un buen O sea, tú trabajo. le diste el perfil y dijiste, no estoy de acuerdo, pero... Qué Hizo bien la tarea. escrito está. Pero no manches, ¿ese soy yo? Claro que soy yo. Buenos días, vaquero. Pero es que también, por ejemplo, trae críticas y hay que escucharlas. Claro. Claro, ¿no? sí. Estaría increíble que le mandaras a Ferry una foto tuya con sombrero de vaquero Y una plaquita de y una estrella, placa así. y firmado así como Magistrado. para Pablo, con Ajá. cariño, el sheriff de Tu la sheriff. justicia. Oye, mi querido Felipe, pero tú has estado involucrado en procesos de alto gramaje y de mucha atención nacional, ¿no? Ese tipo de atención, ese tipo de bullicio, ¿no? Ese tipo de muchísima conversación alrededor de las decisiones que puedes o no tomar, etcétera. ¿Eso no también tiene algún tipo de peso en, de repente, la conversación entre magistrados? Pues mira, no sabré decirte porque no recuerdo que haya habido resoluciones basadas en los escándalos. Ajá, exacto. O sea, eso sí tengo constancia. No recibí una sola resolución en contra basada en temas mediáticos. Mm. O sea, lo tuyo Qué está... buena respuesta. Sí, lo tuyo está ahí, ¿no? Es decir, lo tuyo está en las hojas, en el trabajo que tú haces en términos de investigación, de cotejos, pero lo tuyo no está forzosamente en, ¿cómo le llamaríamos? Como una voluntad popular, ni siquiera Ligado está al instalado en el escrutinio, en el juicio público, en lo que demandan los grandes medios. Sí, en la presión ¿no? Los social. fariseos. ¿No? Ahí hay que ser un poco como Vicente Fox. Mejor no Mejor leo no, periódicos. Eso estuvo Ok, muy bueno, fuerte. Él lo dijo así. Te interrumpí. ¿Qué fue lo que dijo? Yo no leo periódicos. Ah, ok, bueno, Que eso nos sí. espantó el nombre. Expresidente de la República. fue- Gente sensible. es nuestro Mufasa, ¿no? Sí, claro, ¿no? Hay que ser un poco así porque, y eso lo explica David Beckham en su documental, y él lo dice, Ay. y llega un punto en el que estás escuchando, leyendo, que ya no puedes hacer lo que tú sabes hacer tranquilamente. Sí, el desgaste también Sin desgaste. es por ahí. Él era un futbolista, dijo, fue tanto lo que dije, ni siquiera la tribuna, lo que se decía en los medios, Ujú. que durante un periodo de 7, 8 meses él no pudo jugar bien. Ujú, Él lo dice. Es que estuvo bien feo, ¿no? Cómo lo trataron. En una Así época. es. sí. Y generalmente a quien no está acostumbrado, pues sientes algo similar, ¿no? O sea, duro y dale, es complejo.
Y al final me imagino que cualquier decisión que tomen los magistrados es una decisión que los tiene que dejar tranquilos, ¿no? Pues o sea, sí. no en términos de su alma, sino de su trabajo. O sea, Claro, sí. fue un buen trabajo. fue un buen trabajo, ¿no? Y son 3, ¿no? Sí. ¿Y cómo juega, por ejemplo, en el cambio de narrativas que puede acabar en una reforma como la que vivimos? O sea, como la gran narrativa detrás de la reforma era el poder judicial no sirve, el poder judicial está lleno de corruptos, el poder judicial deja salir a las personas que nosotros estamos deteniendo y que sabemos que son culpables, ¿no? Y no sabemos si eso es el impulso de la reforma, pero hacia la sociedad ese es. Entonces, ¿cómo influye todo este ruido y esta presión? No directamente en las sentencias, pero sí en el cambio de narrativas. ¿Tú ves algún tipo de modificación ahí? Pues creo que nos llama a los que estamos en el Poder Judicial a ser más cuidadosos de qué es lo que decimos, cómo lo decimos y cómo lo justificamos. Porque a lo mejor, o sea, hay gente que tienes que dar una resolución muy fuerte y pues ni modo, pero entonces hazla bien. Hazla bien y el día que alguien la revise, el día que alguien la lea, que tenga un respaldo y que te vayan a respaldar. Sí. O sea, tú te sientes súper tranquilo en términos de decir... me lo imagino como un poco desde... Yo magistrado, ¿no? Como de... no tengo mucho que decir sobre mi sentencia. Mi sentencia está completamente escrita y basada o sea, puedo explicar muchas cosas, pero la defensa de mi sentencia, de mi decisión, está aquí. Y no tengo, y está basada en el trabajo de 3 personas, está basada en nuestros conocimientos, está basada en nuestro criterio, claro, Está en orden. pero en nuestra imparcialidad. O sea, sí hay ese lugar en donde tú dices, ahí está la sentencia, ¿no? Sí. Está bien hecha, está bien pensada. ¿Cuál es el punto? Como abogados puedes decir, por supuesto, nuestro defecto como Poder Judicial en general, no nada más el federal, es que no hemos sabido comunicar al público en general cómo es que está hecho. Es que es complicado. Es muy complicado, pero no hemos sabido hacerlo. Creo que ni siquiera lo hemos intentado. Ok. Entonces, si vamos a cambiar por completo, vamos entonces a buscar una nueva forma de comunicarnos. Okay. Sí, bueno. Cambia y cambia todo. ¿No? Por supuesto. Sí, Ya. claro, ¿no? O sea, por ejemplo, tú dirías que algunos de los eventos, pues les voy a decir controvertidos porque nosotros somos de acá, de esta trinchera, ¿no? Algunos de los eventos tensos en los que has estado involucrado desde tu trabajo, no sé de tu vida personal, ¿no? No sé qué pasó en ese piso 14, pero... Su vida privada. Pero algunos de esos eventos en donde ha sido decisiones tensas, decisiones difíciles, decisiones que después han sido discutidas, etcétera, ¿crees que si se hubiera explicado mucho mejor y mucho más claramente y mucho más cercanamente, hubieran sido decisiones infinitamente menos complicadas? No para ti, sino para que el público las entendiera. Creo que no, Uh-huh. porque sí eran temas controvertidos. Uh-huh. Y también eso hay que entenderlo. O sea, hay temas que causan mucha ámpula. Uh-huh. Claro. Entonces, hay puntos donde no va a bajar la controversia. Uh-huh. Con independencia de que el trabajo se haga. O sea, ahí están. Uh-huh. Va a ser muy difícil. Ok, va. Bien.